Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy de nuevo con Javi de Ruta y en principio vamos a ir a las Bardenas Reales. Es una zona también desértica, preciosa. Es una zona donde hay un campo de tiro militar, que ahí van los aviones a tirar bombas y esas cosas. La idea era bajar desde Sangüesa, todo dirección sur, por un track que yo tenía, que había dicho, bueno, podemos también ir por Longat, la Sierra de Santo Domingo, Poza de Pigalo y ir hasta Carcastillo por medio pista o... vamos, para hacer más off-road. A mí me ha parecido una idea cojonuda, así que después de la intro, comenzamos este vídeo. Bueno, pues acabamos de atravesar la Sierra de Santo Domingo. Por lo visto llevan desde el verano sacando madera y los camiones han dejado unas pistas horrendas. Pese a que ha llovido poco, por estas zonas, como veis, son muy húmedas y siempre te encuentras barro, un charquito, así que hay que ir con un poco de cuidado. Acabamos de pasar las Pozas de Pigalo y ahora vamos a pasar por el precioso castillo de Sibirana, creo que es. Ahí está. Impresionante, ¿eh? Lo que queda son dos torres ahí en la roca con un dron, qué maravilla. Pero no tengo dron y esta no es nuestra parada, así que continuamos y quizás en un vídeo futuro venga y os lo enseñe un poco más de cerca. La verdad es que todo este paraje encima de Biel hay un montón de pistas que se puede circular. Iba a decir en buen estado, justo ha venido esa parte mala, pero sí, en general la verdad es que está muy bien, lo que veo este año es mucha rama caída de pinos, tanto aquí como en Navarra. Nos vi el vídeo anterior. Joder, mira. La madre. Ostras. Yo no sé qué ha pasado este año, pero ha sido increíble. Creo que por aquí vamos a los molinos y por este otro lado bajaremos a un castillo. Bueno, ya estamos llegando a la carretera de un castillo y de aquí bajamos a Carcastillo. Bueno, pues hemos llegado a Carcastillo y ahora ya hemos cogido pista, ya dirección sur a meternos en las Bardenas. Bueno, aquí ya estamos entrando en el paraje de las Bardenas. No sé qué tal lo veréis. A ver qué tal está el terreno. Yo este track lo hice hace ya antes de la pandemia, madre mía, y lo hice solo. Hay alguna cosa por ahí interesante. Así que a ver qué nos encontramos. Qué bonito es, qué bonito, qué pasada. Es una pasada de paisaje. ¡Oh, qué verde está! La otra vez que vine no estaba así de verde. Al parar ahora la moto en el mirador este, resulta que la cámara se me había cambiado a fotos. No sé qué ha estado haciendo, igual no ha grabado nada.
está el mirador y ahora bajamos otra vez a la zona de las antenas. Interesante. Había una zona que estaba bastante mal. A ver cómo está. Pero yo creo que esto no lo mantienen. O si lo mantienen muy poco. Ostras, creo que era aquí. No esto, sino aquí delante. Creo, Creo que era aquí. Eso es, y hay una losa. Bueno, a ver cómo lo paso esto de no caerme. ¡Hostia! ¡Hostia! Yo lo veía más sencillo, pero no. No sé si echar la moto y tratar de arrastrarla un poco para arriba. A ver. Bueno. ¿Va a ser peor o qué? Más aún. A ver, espera. Joder. Igual es mejor aquí, ¿no? El agujerito. Joder. Esto va a estar interesante. Parece que por aquí mejor, ¿no? A veces no sabe qué camino elegir. Si elegirás el bueno o no. Bien, pues ese era el tramo más interesante. Bueno, luego está justo antes del monumento ese que parece un pene. Ahí tenemos que hacer un paso de río, de barranco, como lo queráis llamar. Muy interesante. A ver cómo está, si está seco, si está blando. Ahí la podemos volver a liar.
ahora... Bueno, mierda, es por aquí. Luego a la derecha. Mira, Javi, que bien se lo sabe. Vienes aquí muy embalado y te encuentras estos canales de repente. Hay que tener cuidado a la hora de pasarlos con semejantes motos. Ya habéis visto que cualquier chorrada, estando dos, se hace muchísimo mejor. Creo que acabamos de estar ahí arriba. Este es el mirador. Arenita. Poco me gusta. Si este año vuelvo a la TED, ya puedo empezar a acostumbrarme a esto. Me parece que Andalucía es bastante polvoriento y arenoso. Ahora vamos a ir por una zona que está muy rota, muy rota. No el propio camino, pero bueno, ya vais a ver que el camino tiene que esquivar unas grietas increíbles. Aquí se montan unas buenas, ¿eh? Mira qué grietas. Qué pásate. Hay que ir atento, no va a ser que te metas en un agujero de esos. A ver. Han hecho camino por aquí. Sí. Para esquivar esa zona tan mala. Es que esto se viene abajo, ¿eh? Ojo, qué agujero. Siempre me toca un poco de nublado, ¿no? Por aquí. Aunque aquí se agradece, ¿eh? Aquí venir en verano, ¡buah! Menudo secarral. Aquí ha habido un incendio. ¡Ostras! ¡Jolín, qué pena! ¡Joder! La leche. Ah, sí, ¿eh? Buah, 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 buah. Nah, se pasa bien, se pasa bien. Está guapo. Bueno, y ahora vamos a llegar en breve a la zona más conocida de las Bardenas Reales, que es donde hacen la foto. Todo el mundo hace la foto allí y es el lugar más accesible en vehículo, aunque es todo pista. Pero estas pistas rápidas, muy bien pesadas, muy bien cuidadas. Esta zona es guapísima, ¿eh? Qué árido. Ahí tenemos el monumento.
no sé cómo se llama. Hay una roca ahí encima. Luego hay una estatua por ahí de un pastor. Y aquí abajo es donde se pasa el barranquito. Y a veces está bien y a veces está imposible. Mira, mira, han hecho camino por aquí. Por aquí que me voy, claro. Por ahí no pasas. Buah. Ni loco, tío. Ni loco. Mira, mira. ¡Hostia! Por ahí. Esto es arcilloso. Eso es una locura intentar hacer eso. Lo más fácil es que te quedes ahí. ¡Guau! ¡Qué polvo! Esta zona ya es turismo puro y duro. Pues ahora estamos alejándonos ya de las Bardenas, como veis. Vamos a ir a Arguedas, creo que se llama, a ver si podemos comer algo allí. Bueno, lo veréis enseguida. Yo ahora voy a cortar la grabación y nos vemos ahora. Hemos tenido suerte y ahí hemos podido comer unos pinchos. No tenían bocadillo ni nada, pero lo digo porque había bastante gente. Qué bonito, así con este contraste de luz y sombra. Qué guapo. Qué guapo. Muy bonito. Ahí enfrente está la entrada a la zona militar. Creo que nos damos de bruces y luego hay toda una pista que lo va rodeando alrededor, tanto hacia el norte como hacia el sur. Creo que vamos a ir en dirección sur, si no me equivoco. Zona de seguridad. Yeah, prohibido parar. Ahí está. El ejército del aire es esto. Muy bien. Bueno, nosotros seguimos para allá. Qué chulo. Joder, este área parece los Badlands, creo que los llaman. Qué guapo. Qué guapo.
Bueno, pues hemos decidido que no vamos a hacer todo el track entero, bajar hasta lo de Sancho Abarca, porque yo ya he estado, Javi también, no vale la pena. Vamos a cruzar antes una carretera que va hacia Egea, iremos hacia Egea y luego nos subiremos hacia Luesia para volver por donde hemos venido, por la sierra de Santo Domingo. Oh, qué charco más bonito. As you give, the more I want, so foolishly. But I could never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my own. Bueno, señores y señoras, aquí llega al final de lo que va a ser las Bardenas. Vamos a ir a Egea. De Egea creo que no vamos a llegar a Egea, vamos a desviarnos antes y vamos a ir a El Bayo en diagonal y luego hacia Biota, creo que me ha dicho Javi. Ahora lo veremos. Ay. ¿Eh? No te oigo. Ah, Malpica, vale, vale. Tú sabes dónde está, ¿no? Vale, pues vale. Y nada, estamos volviendo para casita. Vamos a ir ahora a un tramo de pista hasta Luesia. Todo esto son las 5 vías, la comarca de las 5 villas, la provincia de Zaragoza. Y ya en Luesia subimos a las Pozas de Pigalo y es volver por donde hemos venido esta mañana. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La zona de las Bardenas es chulísima. Bueno, y nada más, gente, gracias por estar ahí. Suscribiros si no estáis suscritos, darle un like si os ha gustado. Muchas gracias a todos por seguirme, espero que estos vídeos os gusten. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Bueno, no sé qué hacéis viendo el vídeo, la verdad es que el vídeo se ha acabado. Esto es que queréis ver a ver si me pasa algo. Esta mañana cuando hemos pasado por Santo Domingo están extrayendo madera y han dejado unos surcos los camiones, ¡buah!, de barro. Lo he pasado mal, ¿eh? Ha habido algún rato allí de tensión. Pero bueno, lo hemos pasado, o sea, no me he caído ni me queda atascado, pero vamos a ver cómo está a la vuelta. Luesia, qué guapo. Castillo, iglesia, ermita. Madre mía. Aquí hemos parado bastantes veces a comer, aquí en Puigmonet, y se come muy bien. Están sacando madera de toda este área, llevan ya bastante tiempo, me ha dicho Javi. Y os voy a enseñar un poquito cómo están dejando la pista, porque esta mañana, cuando hemos venido, hacía tanto frío que no podía poner las cámaras, así que os lo voy a enseñar ahora para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, claro. Este barrito encima resbala. No es broma, ¿eh? No es broma. Mira cómo ha dejado el terreno de pasar los camiones. Luego dicen de las motos. Es que es increíble. ¿Y esto qué? Ahora empezaba lo bueno. Ahora empezaba lo bueno. Estaba esto muy tierno y pegajoso, efectivamente. Pero voy a ver. Un momentito, Javi. Ahora voy, ¿eh? Ahora voy. Jeje.
y con buena letra. Vale. ¡Oh, mierda! Ay. Salto. Bueno, ya estamos acabando. Todo esto es la sierra de Santo Domingo. Todo esto que veis aquí a mano derecha. Se puede subir arriba del todo, que hay una ermita, la ermita de Santo Domingo. La verdad es que es un sitio precioso. Tengo un vídeo en el que subo hasta allí. Además me caí. Creo que fue la primera vez que me caí. Sí, la primera o la segunda vez que me caí subiendo allí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, señores. Lo demás es bastante tranquilo, no creo que pase nada. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta luego.